Les damos la bienvenida a todos, bendito sea el Señor, muy contento de poder compartir la palabra de Dios en esta mañana, la palabra que espero que me hable a mi vida, que nos hable a cada uno de nosotros de lo que Dios quiere hacer. Amén. El título de este mensaje, un mensaje que tiene título y todo, se llama Una generación consagrada para Cristo. Una generación consagrada para Cristo. Amén. Si es que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos hable. No queremos nada del hombre porque el hombre es terrible. Queremos todo lo que Dios tiene para darnos. Amén. ¿Cuántos quieren lo que Dios tiene para dar? Amén. Padre, te damos honor. Te damos gloria, maravilloso Rey. Tú eres santo y bueno. Te amamos mucho, Señor, mucho. Y es por ti que estamos acá en pie. Es por ti, Señor, que seguimos hacia adelante. Maravilloso Rey de la creación. Hoy levantamos esta oración antes de predicar, Padre, para que tú, Señor, disipes las tinieblas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para que todo espíritu ladrón de la palabra, todo espíritu distractor, todo espíritu de opresión o de pesadez sea atado y enviado al abismo en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pedimos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que nos hables. Oh Dios de Israel, háblanos. Háblanos hoy, Señor, por tu Espíritu, y edifícanos y llénanos de las fuerzas que no tenemos, Dios. Danos gozo, danos paz, danos mucho amor por ti, mucha pasión por ti, Señor. Aviva, Señor, a cada persona que escucha hoy. Y trae tu bendición sobre tu pueblo, Dios. Tu bendición de tu presencia, Padre, que liberta, que sana, que levanta, Señor, al caído. En el nombre de Jesucristo te pido que, Señor, toda rodilla del orgullo se doble. Y que, Señor, hoy toda boca declare que tú eres el Señor. Hoy yo me rindo ante ti como tu siervo, declarando lo inútil que soy. Declarando, Señor, que yo no sirvo. Que aquí en este lugar solo hay uno que merece la gloria y la alabanza y eres tú. Y que solo a ti queremos darte honor, Padre. Solo a ti. Háblanos, Dios. No mis ideas, no mis pensamientos, ni mis sentimientos. Yo declaro que mi alma está pegada a Cristo. Mi alma se pega a ti, Jesús. Y pon tu palabra en mi boca, Espíritu Santo. Y haz la obra como tú la desees, porque tú eres perfecto, porque tú eres Dios. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo amado. Gracias, precioso Rey. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Bueno, me gusta mucho comenzar la predicación así, con la presencia de Dios y en ese fluir, en ese mover del Espíritu. Amén. Que el Espíritu Santo se mueva y tenga toda la libertad en este tiempo. Vamos a comenzar con la palabra consagrar. Voy a leer 2 definiciones de la palabra consagrar y luego vamos a ir a los textos. La palabra consagrar significa ofrecer o dedicar una persona, un lugar o una cosa a una entidad sagrada mediante el rito adecuado. Por ejemplo, consagrar un altar. Vuelvo y repito, ¿qué es consagrar? Ofrecer o dedicar una persona, un lugar, una cosa a una entidad sagrada mediante un ritual. Eso es consagrar. Otra definición dice, consagración es la acción por la cual se destina al culto de Dios una cosa común o profana, por medio de oraciones, ceremonias y bendiciones. Es lo contrario, o sea, consagración es lo contrario a la profanación y al sacrilegio, que consiste en emplear en usos profanos una cosa que estaba consagrada al culto de Dios. Es decir, la consagración tiene unos sinónimos. ¿Cuáles son los sinónimos de la consagración? Ofrecer o dedicar a una persona, a un lugar o a una cosa para el uso exclusivo de Dios. En otras palabras, santificación. Pero la consagración también tiene, como tiene sinónimos, tiene antónimos, que es lo contrario a consagrar. Lo contrario a consagrar es profanar o hacer un sacrilegio. Eso es lo contrario a consagrar. O sea, cuando yo tomo algo que está consagrado a Dios
y lo profano, lo maldigo, lo comienzo a usar para cosas ya no de Dios, sino para el mundo o para cosas del diablo, allí se está cometiendo un sacrilegio. Allí esto que era consagrado ahora es profanado. Amén. Un ejemplo muy común, el arco iris. El arco iris Dios lo puso como señal en el cielo cuando le dio a Adán en el pacto adámico, a Noé, en el pacto con Noé que Dios hizo de la salvación, de levantar nuevamente la generación sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: no volveré a destruir todo este planeta mediante inundación. Y la señal de este pacto la vas a ver en el cielo. Y se formó un arco iris, el pacto de que Dios no volvería a destruir la tierra entera por inundación. No significa que no volviera Dios a inundar lugares, pero la tierra completa, toda criatura, todo ser viviente, Dios dijo: no lo volveré a destruir mediante una inundación. Y ahí tienen el arco iris, que hasta el día de hoy se forma con la reflexión de la luz con el agua. Es un fenómeno muy bello. Entonces, algo que es de Dios se utilizó desde hace unos años, lo tomaron como la forma de identificarse el movimiento homosexual LGBTI, LGBTIQ+, no sé cuántas cosas más. Entonces ellos tomaron algo sagrado de Dios y lo profanaron, cometieron un sacrilegio. Entonces, cuando vamos ahora al título de la predicación de hoy, una generación consagrada para Cristo, básicamente los textos que vamos a estar mirando, hoy vamos a estar mirando dos grandes ejemplos de lo que significa saber que una generación entera está consagrada para Dios, y nosotros como siervos de Dios tener esa confianza en la promesa, en la elección de Dios, en el plan de Dios, y pese a cualquier circunstancia o oposición o lo difícil que se vea, entender que ya Dios tiene un plan establecido, que solo nosotros tenemos que marchar en ese plan. Amén. No importa las dificultades, hoy lo vamos a ver, vamos a marchar hacia ese plan. Entonces vamos a comenzar en Romanos capítulo 11, versículos 4 y 5. Romanos 11, 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 11, versículos 4 y 5. ¿Ya están allí? ¿Sí, ya están ahí? Romanos 11, versículos 4 y 5. ¿Ya llegaste? Sí. Ven aquí y lo lees. Ven acá y lo lees. Ven acá. Lo vas a leer. ¿Está en inglés? Bueno, no importa. Lo traducimos después. Ok, ¿qué dice Romanos 11, 4 y 5? 11, 4 y 5? Sí. Capítulo 11, versículos 4 y 5. And do you remember God's reply? He said, now I have 7,000 others who have never bowed down to Baal. It is the same today, for a few of the people of Israel have remained faithful because of God's grace, His undeserved kindness in choosing them. Amén. Qué linda palabra. Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Aquí está escribiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo está animando a la iglesia en Roma con una respuesta que tiene ya varios cientos de años. Esta respuesta que Dios le dio a Elías. Elías, vamos al contexto de la respuesta. El apóstol Pablo está tomando un texto del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo está tomando algo que sucedió en la historia de Israel
cuando uno de sus mayores profetas, llamado el profeta Elías, el profeta de fuego, está escondido, está allá metido en una cueva, en el monte de Horeb, huyendo de la persecución, de la amenaza de Jezabel, en una depresión, anhelando morirse, anhelando irse ya con Dios. Y Dios lo va a sacar allá de esa cueva. Conocemos el texto que está en Primero de Reyes, capítulo 18. Y entonces Dios lo va a sacar allá de esa cueva, capítulo 19, perdón. Dios lo va a sacar allá de esa cueva y le dice: Elías, pero ¿usted qué está haciendo aquí? Ahí todo achicopalado, todo triste, todo deprimido. Ay, no, Señor, ya no más de todo esto, Señor. Mejor llévame contigo, quítame la vida, Dios. Eso yo para qué sigo con esta obra. Mataron a todos los profetas y yo soy el único que queda, Dios. Ya no hay remanente, ya no hay pueblo, ya no hay nada, no hay obra que hacer acá más, Dios. Elías deprimido, Elías asustado, Elías en una confusión por la opresión espiritual de este monstruo llamado Jezabel, que es una potestad tremenda. Bueno, es un principado. Entonces, principados, potestades, es una potestad. Entonces Elías está lamentándose y Dios le dice: salga de ahí, Elías. Dios va al rescate, lo saca de la cueva y le dice: mire, Elías, yo me he reservado a un pueblo especial, un pueblo santo. Yo me he apartado para mí a 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Qué era Baal? Baal era el dios de los cananeos que les mandaba la lluvia, que les mandaba la prosperidad, la fertilidad. El dios esposo de la esposa Acera, de la diosa Acera, perdón. Entonces estos dioses de los fenicios eran muy conocidos allá e Israel los había empezado a adorar. Y se habían apartado de Dios y ahora se habían consagrado a este nuevo sistema de dioses paganos. Y Dios le dice a Elías: yo sé que ha sido dura la batalla, yo sé que a usted le ha tocado muy difícil, sé de su dolor, de ver la muerte de los profetas, sé también de su fidelidad, pero Elías, esta obra apenas está empezando. Apenas está empezando mi obra, le dice Dios a Elías, en otras palabras. Y le dice yo, en otra versión, creo que la escribí acá, en la versión de la Biblia, el lenguaje actual, la LBLA, miren lo que dice esta versión del texto de Elías. Dice: pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. ¿Qué quiere decir? Y esta traducción me gustó, por eso la traje. ¿Qué quiere decir? Que Dios vio en medio de toda la confusión, de toda la idolatría, en medio de todo el pecado de su propio pueblo, Dios vio 7,000 personas, hombres y mujeres, que no hicieron parte de ese movimiento. Dios vio 7,000 personas que en su corazón dijeron: nosotros sabemos que solo hay un Dios y es nuestro Dios, el Dios de Israel. Amén. Dios vio eso en el corazón de esas personas y le dijo a Elías: esas personas que no han hecho esto, yo los he apartado para mí. Yo los he guardado para mí. Y ellos fueron la base realmente de lo que vino más adelante, que fue todo ese mover para destruir acá, para destruir a Jezabel, para destruir todos estos falsos profetas. Ellos fueron la base. Y es importante que entendamos que Dios siempre tiene remanentes. Y el consagrar y el remanente es algo que va ligado, porque un remanente es un grupo de personas que se han consagrado, se han dedicado, ellos mismos se han ofrecido voluntariamente a Dios, porque eso es una consagración, un acto voluntario. Yo por gratitud porque Dios me salvó, por gratitud porque sé lo que es el perdón de los pecados, yo por gratitud que sé de dónde Dios me sacó, la vida que yo llevaba tan miserable,
ahora por gratitud a este Dios tan grande, tan bueno, tan maravilloso, yo me consagro, yo me entrego, yo me ofrezco para que mi vida le pertenezca a Él y todos mis pasos van a ser dirigidos por Él. Creo que esa es la parte que tanto nos está haciendo caer en el cristianismo el día de hoy. Que la gente no entiende este principio de la consagración, que no es simplemente declararme cristiano, bautizarme en agua y seguir unos ritos en una iglesia, asistir los domingos, leer la Biblia de vez en cuando orar, dar ofrendas, dar diezmos y ayudar si se puede. Y a eso se le llama cristianismo. Creo que la base, y regreso al apóstol Pablo, porque aquí hay un paralelo entre Elías y Pablo, dos testigos de lo que es la consagración. ¿Cuánto le había costado a Elías la consagración a Dios? ¿Cuánto le había costado a Elías? Todo, su propia vida. A Elías le costó la vida. Y de hecho está en peligro de muerte y por eso es que sale corriendo a Oreb. Pero ahora regresando a Pablo, que es el que comienza con este texto allá a los romanos, regresando a Pablo, ¿cuánto le había costado al apóstol Pablo consagrarse a Dios? Lo mismo que a Elías, le costó su vida. Dejar todo atrás para seguir el propósito de Dios. Eso es una consagración. Ahora, cuando hablamos de una generación consagrada para Cristo, estamos hablando de que Dios tiene un plan para los últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos, estamos en muy posiblemente la última generación sobre la tierra, antes de la venida de Jesucristo. Y esa, en medio de toda la maldad que hoy vemos, en medio de toda la perversión que hoy vemos, va a haber un remanente, como en los días de Israel, un remanente que no se va a postrar ante la maldad de este mundo, que va a seguir denunciando lo malo, que no va a participar en todo lo que la corriente del mundo, Pastor Antonio lo enseñaba hace unas semanas, en todo lo que el mundo está ofreciendo. Entonces va a haber una generación especial de niños, de jóvenes, que en la escuela cuando salgan con el arco iris van a saber que ese arco iris que les están mostrando ahí es una profanación de algo consagrado para Dios. Que algo tan santo y tan puro que Dios creó, porque Dios es el creador de todo. Dios fue el que creó la luz, Dios creó la lluvia, Dios creó este planeta. Y Dios, en medio de todo eso tan hermoso que nos ha regalado, nos regaló un fenómeno físico llamado el arco iris. Es un fenómeno físico. Cuando la luz del sol atraviesa el agua, entonces ¡pum!, todo esto hace que la luz se descomponga en unos colores hermosos. A ese arco iris tan bello que Dios creó se le está dando un uso satánico, diabólico, contrario al de la Biblia, donde a la familia que Dios creó, varón y hembra, dice la Biblia, Dios los creó, varón y hembra, Génesis 1, 25 y 26, varón y hembra Dios los creó, y ellos son la base del matrimonio, y ellos son la base de la sociedad. Ahora, esta sociedad satánica, diabólica, coge algo sagrado y lo rompe, y dice, no, ya el matrimonio no es un hombre y una mujer, pueden ser dos hombres o dos mujeres, algo asqueroso, cochino, sucio, fuera de lo natural, porque no es natural. No es natural. Yo pensaba y meditaba en estas cosas y decía, Dios mío, qué bello es ver una familia y cuando el esposo coge a la esposa, la toma de la mano y se nota la figura varonil del hombre, se nota la figura femenina de la mujer y ese varón con esa mujer, con esos niños y la toma y le da un beso, le dice una palabra de cariño. Uno dice, esa es la base de la sociedad. Pero cuando hoy vemos esta degeneración, cuando hoy vemos toda esta depravación, contrario a lo que la palabra del Señor enseña, es allí donde nosotros debemos decir, somos una generación consagrada para Cristo. Nosotros no le vamos a decir a lo que Dios dice que es malo, nosotros vamos a decir, amén, eso es malo. A lo que Dios dice que es bueno, nosotros vamos a decir, amén, eso es bueno. Amén. Entonces necesitamos nosotros esta identidad, necesitamos nosotros esta firmeza en nuestro carácter, esta decisión en nuestra vida de decir, yo soy de Cristo, estoy consagrado a Él. Entonces la consagración o la dedicación también se aplica en términos de las profesiones.
Porque cuando vemos un médico se consagra en su profesión y se encierra a estudiar por años. A los médicos les toca estudiar muchos años y muy duro y pagar unas altas sumas de dinero para sacar una profesión, un cartón, una licencia como doctor y luego más estudios para una especialización, y toda su vida está consagrada a la medicina porque va a ser un doctor el resto de su vida o una doctora. Y va a tener que trabajar y va a tener que siempre dar de sus conocimientos y seguir aprendiendo, investigando, enseñando a otros las artes de la medicina. Su vida se consagró a esa profesión. Su vida está dedicada a esa profesión. Y eso no está mal. Si Dios ha llamado y ha dado estos dones y estos talentos, maravilloso. Y es muy admirable el caso de los médicos. Ahora, en el caso espiritual, sea que yo sea un médico, o sea un abogado, o sea un ingeniero, o un contador, o la profesión que tenga, y que yo he dedicado tiempo y esfuerzo para sacar esa profesión, si mi vida está consagrada a Dios, mi vida, mis dones, mis talentos, mi trabajo, el dinero que yo gano, todo eso lo uso para el servicio de Dios. Amén. Amén. Nosotros entonces necesitamos aprender esto. Cuando rompemos el egoísmo, cuando rompemos mis propios sueños, mis propias metas, y aprendo que es lo que Dios ha puesto en mi corazón para glorificarlo a Él. ¿Cómo lo glorifico? Bueno, el caso de un médico. El médico gana mucho dinero, el médico es muy reconocido, pero el médico tiene muchos límites, porque hay enfermedades que la medicina no puede sanar. El médico tiene límites. Es importante que un médico cristiano le haga entender a su paciente: yo puedo, con todo esto que Dios nos ha permitido en la sabiduría que Dios le dio al hombre, y siempre poniendo a Dios por delante, Dios nos ha permitido desarrollar medicinas, tratamientos, cirugías, todo para que una vida se salve, se sane. Pero nosotros los médicos tenemos límites. Pero el Dios que nos creó no tiene ningún límite, es un Dios sobrenatural, es un Dios que hasta el día de hoy sigue mostrando su amor a través de las sanidades. Y el médico puede invitar a uno de sus pacientes a que conozca a este Dios, le entregue su corazón y ore por una sanidad que él en su profesión no pudo darle. Dios en su amor y su misericordia sí lo puede hacer. Amén. Entonces son ejemplos de cómo si mi vida está consagrada. Ahora el médico hace mucho dinero. Ese dinero le sirve para que, claro, él tenga comodidad, su familia viva bien, pero con ese dinero él también puede aportar para la obra de Dios. Sus diezmos en una ofrenda van a ser muy importantes porque si un médico gana una suma alta de dinero y es fiel en sus diezmos y ese diezmo entra en la iglesia, pues la iglesia tiene como pagarle un salario a un pastor, cómo pagar la renta o comprar un lugar propio, cómo comprar sillas, cómo comprar micrófonos. Todo esto se hace de esta manera. Ayudar a los necesitados, claro, por supuesto, porque eso es lo que hace también la iglesia. Una iglesia que tiene dinero comienza a hacer lo que nosotros comenzamos a hacer hace varios años, enviar ayudas a la India, a orfanatos, a pastores que no tenían cómo sostenerse. En Colombia, ayudar a centros de rehabilitación de drogadictos, ayudar a nuestros pastores, a nuestros hermanos en la obra de Colombia, con ofrendas, con nuestros propios diezmos allá, para que la obra, allá que hay menos recursos, pueda tener el dinero para que la obra pueda seguir y continuar. Amén. Entonces, estos son ejemplos de cómo consagra uno su vida a Dios. Ahora, tenemos el ejemplo del profeta Elías. Vamos a un ejemplo que me gusta mucho, que es el del apóstol Pablo. Porque Pablo está viviendo ahora en el nuevo pacto en el que estamos ustedes y yo. El apóstol Pablo está siendo usado por el Espíritu Santo que hoy está en medio nuestro, que es el mismo que nos usa a nosotros. Pablo fue llamado por Cristo, el mismo Cristo que nos llama a nosotros a un ministerio. Amén. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, en Hechos 18, versículos 9 y 10, mire lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, ojo con esa primera parte, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo,
y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice la Biblia, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo llega a Corinto y ve la adversidad, ve la dificultad. Siempre los misioneros, siempre los que llegan de primero a una tierra donde no se ha predicado el evangelio, siempre ellos son los que más esfuerzo tienen que hacer. Ellos son las personas que más sufren. Muchos de ellos pagan con su propia vida. Muchos de ellos mueren en el campo misionero. Y el apóstol Pablo, sabemos por el libro de Hechos de los Apóstoles y después por testimonios de él mismo también, sabemos que el apóstol Pablo fue apedreado, fue azotado con varas. El apóstol Pablo sufrió naufragios, sufrió golpizas. El apóstol Pablo realmente sufrió muchísimo y llevaba en su cuerpo todas las marcas de lo que le había costado predicar el evangelio en lugares donde nunca antes se había mencionado el nombre de Cristo. ¡Qué tremendo apóstol! Pero el apóstol Pablo como hombre, igual que ustedes y que yo, sufría obviamente de estas adversidades y él mismo decía, bueno, y he llegado acá, no veo una puerta abierta, no veo a quién le tengo que predicar, hablé en la sinagoga, me sacaron de allá, Dios, ¿hacia dónde vamos? Y el apóstol Pablo, lo sabemos por el libro de Hechos, que el apóstol Pablo decía, bueno, entonces nos vamos hacia Asia o nos vamos para Macedonia, ¿qué hacemos? ¿Por dónde es? Él mismo le preguntaba a Dios, porque nosotros como hombres dependemos de lo que Dios nos diga. Amén. Y muchas veces se nos cierran puertas en el ministerio, en lo que estamos haciendo para Dios, se nos cierran puertas. En mi vida cristiana se me cierran puertas. Y es ahí cuando decimos, bueno, Dios, tú me trajiste acá, ¿por qué todo se ve tan complicado, se ve tan difícil? Si fuiste tú el que me envió acá. Y viene la divina respuesta. Siempre va a venir la respuesta de Dios si nos metemos a preguntarle a Dios. Y yo los quiero animar en esto. Porque hay gente que no tiene respuestas a sus oraciones. Le pregunta a Dios, pero no le pregunta ni con fe ni insistentemente. Y nunca le llega la respuesta. Pero Pablo era un hombre de oración, de ayuno. Un hombre de fe. Y le viene al propio Pablo la respuesta del Señor. Y lo primero que le dice Jesús, ¿qué es? Bueno, ¿estamos aquí concentrados o qué estamos haciendo? Ok. Lo primero que Jesús le dice es, no temas. ¿Y por qué le dice esto al apóstol Pablo, que es tan valiente y tan fuerte y tan tremendo apóstol? ¿Por qué Jesús le tiene que decir eso? Porque Pablo es igual que nosotros. Un hombre consagrado a Dios, anhelando hacer la obra de Dios, pero que humanamente se ve imposible. Humanamente Pablo dice, aquí esto es imposible, aquí no hay nada que hacer. Humanamente hablando. Y eso trae emociones en el hombre de Dios. Esto trae en el siervo del Señor cuestionamientos, dudas. Sumémosle la opresión espiritual. Corinto era un lugar terrible. Terrible. Corinto era donde quedaba el templo de la diosa Afrodita, diosa del amor. Y la diosa Afrodita era adorada en un culto sexual terrible, donde tenía más de 1000 mujeres prostitutas que se daban sus cuerpos en una relación sexual con los hombres que venían a adorarla. Ese era el culto para Afrodita. Venían con dinero, venían con ofrendas para Diana, y estaban las mujeres y decían, ¡ay, gracias por el dinero! Y se quitaban su ropa y se iban a hacer un acto sexual, porque con el acto sexual la diosa Afrodita estaba feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo ven este culto? Eso fue lo que tuvo Pablo que ir a predicar, a denunciar.
Ahora imagínense con lo difícil que es para el hombre las áreas sexuales. Imagínense Pablo ir a predicar, decir que eso es pecado. Imagínense el apóstol Pablo ir a una sociedad tan depravada, tan corrupta, ir ahora el apóstol Pablo a hablar de un Dios santo. De las palabras de Jesús que decía que si aún miramos a una mujer para codiciarla, ya adulteramos con ella en el corazón. Imagínense a gente que está acostumbrada a adorar a Afrodita de esta manera. Entonces Pablo se siente obviamente en sus emociones muy parecido al profeta Elías. Ser siervo de Dios no es una cuestión fácil. Ser siervo de Dios trae cansancio, trae desgaste, trae mucho sacrificio, un gran esfuerzo mental, las emociones del siervo de Dios, que tiene que estar continuamente uno poniéndolas delante del Señor para uno no sobrecargarse y desmayar. Ni qué hablar cuando la gente comienza a abandonar la obra de Dios y el siervo se empieza a ver solo. Ya Pablo había pasado por eso. Y Pablo quería echar mano de los que decían que habían creído y venga, deme una mano, y le decían, no Pablo, este no es el tiempo para mí, yo no voy a ir allá ahora. Le pasó con Apolos, ahí mismo en Corinto, le pasó. Entonces Pablo está como hombre herido, está como hombre débil, como hombre, hablo humanamente, pero en su fe fuerte, en su fe firme. Y Dios viene el Señor Jesucristo y le da una respuesta al apóstol. Y lo primero que le dice es no temas. Y lo segundo que le dice es habla y no calles. ¿Qué tiene que hacer el varón de Dios? ¿Qué tiene que hacer el hombre de Dios? Le predicó a una persona, le dijo, mire, le llegó el gay, le llegó el homosexual, y le debe decir, eso que usted está haciendo es una vida que no le agrada a Dios. Eso va a traer consecuencias aquí en la tierra y en la vida eterna. Dice la palabra, 1 Corintios 6, 9 y 10, los homosexuales y los que se echan con varones, dice, ni los afeminados, ellos no van a entrar en el reino de Dios. Y uno debe ser claro, hablarlo con amor, no se lo está hablando a un enemigo, se lo está hablando a una persona que está perdida, que necesita de Dios, pero se le debe hablar con contundencia. La persona le puede reaccionar terriblemente mal. Y es ahí cuando uno tiene que quitarse el miedo y seguir hablando y seguir firme y decir, estas no son mis ideas, estas no son mis opiniones ni mis pensamientos. Yo estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y Pablo le escucha del Señor Jesucristo esto, no temas sino habla y no calles. Habla y no calles. Cuidado nosotros con el pecado de la tolerancia, que vemos el pecado en nuestra familia y nos quedamos callados. Que vemos que nuestro familiar está haciendo lo malo y para no ofender, para no generar conflicto, ay, me quedo callado. Cuidado con eso. Nosotros estamos llamados a denunciar el pecado. ¿Amén o no amén? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Génesis, Apocalipsis, nosotros somos la luz de la tierra, dijo el Señor Jesucristo, la luz del mundo, la sal de esta tierra. ¿Y cómo se puede ser luz si yo veo algo que está mal en alguien cercano y no se lo digo, me quedo callado? No, yo tengo que hablarlo. Si tengo acceso a mi familia que tiene muñecos, ídolos, estatuas por todo lado, hombre, yo tengo que decirles, esas estatuas, todos esos muñecos ofenden a Dios, porque ninguno de esos muñecos son verdad. Hay solo un Dios vivo y verdadero. Y saca uno el Salmo 115 y se lo lee. Saca textos como Éxodo 20 y le lee. Cómo la maldición de Dios viene sobre los idólatras, sobre los hacedores de ídolos. Y uno debe denunciar esas cosas. Uno no se puede quedar callado. Eso hace parte de la consagración que tenemos para Dios. No somos cristianos de la secreta. No. Nuestra vida es un testimonio, pero también debemos hablarlo. Amén. Debemos hablarlo. Debemos denunciarlo. Y las consecuencias, hermanos. El Señor está con nosotros. Le dice, no temas, sino habla y no calles. Y luego le dice algo maravilloso.
algo que hace parte de la consagración. Si yo estoy consagrado para Dios, ¿ustedes qué creen? ¿Que Él me deja botado? ¿Ustedes creen que Él me falla? Y no, dice, porque yo estoy contigo. Y vuelve y le dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál pueblo tenía el Señor en Corinto si apenas estaba empezando a predicar Pablo? Es mi pregunta. ¿Ya había cristianos en Corinto? No, el mismo principio que escuchamos en el primer libro de Reyes, que Dios ve los corazones de las personas que no doblan sus rodillas a este sistema de este mundo de pecado. Y había mucha gente en Corinto que veía el culto de el culto de Afrodita, y en medio de ese culto ellos decían, pero ¿cómo eso es algo terrible? Y los hombres casados, y dejar a su esposa por ir a meterse allá con las sacerdotisas de Diana, y terminaban embarazadas y esos bebés después los mataban. Había gente que decía, oiga, eso no es bueno, eso está mal. De hecho, había hombres metidos en ese culto y que decían, no, yo estoy cansado de esto es algo feo, yo no me siento bien, tal vez lo estoy haciendo por agradar a mis amigos o algo, pero esto está mal. Y había gente que en sus corazones no quería participar en esa maldad. Sí, señora, así le dé risa a usted. Así le dé risa a usted. Tan bello mi bebé. Había gente que no quería participar en eso, o que quería salirse de eso, estaba hastiada de eso. Y eran como los 7,000 hombres de Israel que Dios ya había visto y le había dicho a Elías, no, Elías, usted no está solo. Así mismo le está diciendo a Pablo, no, Pablo, usted aquí en Corinto no está solo. Usted predique que esa palabra le va a llegar a esos miles que tengo aquí guardados para ser mi pueblo, mi iglesia, mi ejército. Amén. Por eso Pablo no podía callar. Por eso Elías no podía renunciar. Elías tenía que seguir el llamado de Dios. Y Dios le dice, bueno, mijo, usted está ya muy cansado y muy débil, todo listo. Me va a ungir a Eliseo por profeta. Él va a ser el reemplazo suyo. Va a ir a Israel y me va a ungir a Jehú como rey. Y va a ir y va a ungirme otro rey. No, se me escapa el nombre en este momento. Pero Dios le dio tareas a Elías y le dijo, hay que continuar con el plan porque tengo un remanente. Amén. Es lo que está pasando ahorita en la iglesia de London. El desánimo de una persona. El que una persona esté quitando realmente el lugar que Dios le dio y no lo quiera, no lo quiera tener más. Eso no quita que hay un remanente por el cual tenemos que seguir adelante nosotros trabajando y luchando. Y hay que ponerle el frente. Y cuando Elías se cansó, y Dios le dice, listo, me va a hacer esto, y luego Dios se lo lleva, porque Dios amaba profundamente a Elías, Dios levantó un gran siervo llamado Eliseo, y siguió adelante la obra en Israel. Asimismo en London, necesitamos ahorita apoyar la obra que está haciendo Dios a través de José, que le ha puesto el frente. Porque José le ha puesto el frente. Está ocupando un lugar que él pensó que jamás iba a ser para él, pero Dios ya lo tenía allí. Y él está ocupando esa posición. Y es cuando tienen que todos estos textos darle fuerza a él y darle fuerza al remanente. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo en London, Ontario, al cual Dios le quiere predicar y se van a salvar. Y predicarles del verdadero Dios, del Cristo que las Escrituras, el Cristo que llevamos vivo, el de los milagros, el del poder. Amén. Y así tiene que pasar. Si un día Dios me mueve de aquí de New Brunswick, aquí debe haber un Eliseo. Aquí debe haber un Timoteo, como el apóstol Pablo los tenía, Silas. Que diga, ok, ya el tiempo del varón de Dios terminó acá, ahora este es mi tiempo. Y entra y toma ese lugar. ¿Por qué? Porque siempre hay un remanente al cual Dios
Y no se trata de seguir a un hombre, se trata de seguir es el plan de Dios. Y tanto Elías como Pablo encajaron consagrados para Dios. Amén. Vamos al libro de Levítico, capítulo 1, versículos 2 y 3. Antiguo Testamento. Levítico 1. Y los niños tienen que aprender estos principios. Lo importante que es consagrar su vida para Dios. Porque nosotros no celebramos el Halloween, nosotros no celebramos la Navidad, nosotros no participamos en fiestas paganas. Y los niños tienen que hacer esto también entendiendo lo terrible, lo horrible que es ese Halloween. No porque los papás se los prohíben, sino porque ustedes saben que eso es algo feo, que desagrada mucho a Dios. Y cuando viene la Navidad, yo sé, uno sale y la ciudad se ve muy bonita con luces. O uno va a decir, no, y horrible, las luces de decoración. No, se ve muy bonito. Se ve muy bonito, las luces y ver que tanta gente está como que, ay, tan unida y todo. Pero eso es una mentira muy grande porque no están unidos. No están unidos. Se reúnen ahí para unas fiestas. Se reúnen ahí para unas celebraciones. Pero se reúnen a tomar alcohol, a cometer pecados muy feos delante de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender y que por eso como cristianos no participamos en esas cosas. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ese es un texto clave para el cristianismo en este tiempo. Para los que realmente queremos agradar a Dios. Amén. Que eso es la consagración. Agradar a Dios. Levíticos 1, 2 y 3 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, ojo esa parte, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces, una ofrenda, mi vida, es consagrada a Dios por voluntad mía, porque yo lo quiero hacer, y el libro de Levítico está lleno de estos ejemplos, de las ofrendas voluntarias. Todo esto es cuando se trae algo que ahora es para Dios, eso es consagrar, amén. En Génesis capítulo 2 versículo 3 dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces Dios tomó el séptimo día y lo consagró, lo dejó solo para él y su pueblo. Por eso nosotros tenemos un día a la semana el cual por ninguna razón podemos nosotros faltar. Es nuestro tiempo con Dios. Hermanos, en ningún día como en el domingo nosotros le cantamos a Dios unidos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. En ningún otro día oramos con tanta fuerza y pasión en unidad con nuestros hermanos. En ningún otro día escuchamos la palabra de Dios y viene el Espíritu del Señor con tanta fuerza como en el culto. Porque somos el cuerpo de Cristo y no somos por ahí miembros separados. Somos todos miembros de un solo cuerpo. Amén. Y debemos también aprender nosotros en nuestra vida cristiana a consagrar los tiempos para Dios. Nada me separa a mí de esos tiempos. Nada me puede a mí apartar de lo que Dios ha consagrado. Amén. Voy a leer otros versículos más para que tengan idea de lo que es la consagración y luego voy a cerrar. Dice Éxodo 13:2, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal me pertenece. Tremendo, ¿no? La consagración de los primogénitos. Éxodo 28:41, y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Miren, estos versículos son claves para nosotros porque a pesar de que no estamos bajo la ley, el pacto del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, nosotros sí por Jesús somos llamados
reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5 nos lo va a decir. Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para Él. Entonces el cristiano sí tiene una consagración para Dios. Estos hombres no podían hacer nada diferente a ministrar en el tabernáculo día y noche a Dios, a Aarón y sus hijos. Nosotros no podemos hacer nada diferente de agradar a Dios, de caminar en su voluntad, de traer alegría al corazón de Dios con nuestra obediencia. Y vuelvo y repito, sea médico, sea contador, sea abogado, sea ingeniero, la profesión que uno tenga, si uno como hombre está consagrado a Dios, todo eso va a servir para que el plan de Dios en esta tierra se haga. No más egoísmo, no más un cristianismo tan ligero y tan superficial, que es lo que tiene a la iglesia cristiana sin identidad. Sin identidad. Pésimos y pésimos ejemplos que seguimos viendo hasta el día de hoy, de gente que no está consagrada a Dios. Entonces yo le explicaba esto a mi esposita ayer y le decía, ok, te voy a poner un ejemplo. Le dije, vamos a coger una de las iglesias más grandes que hay allá en London. Pum, le dije el nombre de la iglesia. Le dije, y la iglesia tal. Coge esa iglesia. Dile a todos los hombres en esa iglesia, levanten la mano todos los hombres que están acá. Pum. Levantaron la mano 300 hombres. 300 hombres levantaron la mano. Y le dije a ella, ahora hazles una pregunta. Van a dejar la mano arriba todos los hombres que hasta el día de hoy toman cerveza o beben alguna bebida alcohólica al menos una vez al mes. Dejen la mano arriba. ¿Cuántos hombres dejan la mano arriba? 95. De los 300. De los 300. ¿Cuántos hombres dejan la mano arriba? 290. 290 dejan la mano arriba. Ok. De los 300 que levantaron la mano, levantan la mano. ¿Quiénes leen su Biblia todos los días? Mínimo un capítulo diario. Mínimo un capítulo al día. ¿Levantaron la mano? 10 manos nomás levantadas de los 300 hombres. Y si continuamos las preguntas así, nos vamos dando cuenta que del grueso de los que se llaman cristianos, un porcentaje mínimo, son los que realmente viven una vida consagrada a Dios. Los demás, emociones, religiosidad, falsedad. Es la realidad de la iglesia cristiana hoy. Es la realidad de la iglesia cristiana. No es un cristianismo bíblico. Es una religión moderna, muy desfigurada, porque el diablo ha metido la mano. Y los pastores se asustan, se desaniman y dejan de predicar mensajes como este, porque saben que la gente se le va a ir de la iglesia, o van a recibir ataques, o van a perder diezmos, ofrendas. Y a los pastores se les hace difícil perder ya el grueso de la gente, o perder un edificio. Nosotros vendimos un edificio, Dios nos dijo, vendan el edificio, ya son tan poquitos, ¿para qué siguen con un edificio ustedes ahí, sosteniéndolo caro y todo? Véndanlo. La iglesia se acabó. No, mire, aquí estamos. ¿Los mensajes del pastor Carlos cambiaron? No cambiaron. ¿Por qué? Porque tengo el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Pablo, que me dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie pondrá tu mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo lo creo, que a donde Dios me lleve, seguiré hablando una palabra fiel que Él me dé, que lo glorifique a Él y que haga que la gente entienda que la palabra de Dios no es un mito, no es una fantasía. Que estas no son historias que pasaron hace muchos años, no, que es un Dios vivo, real, que ama, que salva. Yo les hago una pregunta a ustedes que están aquí escuchándome. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios es real? ¿Cuántos de aquí creen en el infierno, que el infierno es real? ¿Cuántos de aquí creen que el cielo es real? ¿Cuántos de los que están aquí y que han dicho amén a estas preguntas creen que Dios va a juzgar el día final? Si yo dije amén y creo eso, mi vida tiene que ser muy diferente.
Porque si yo creo que Dios me va a juzgar por lo que hice, por lo que dije, por lo que dejé de hacer, por lo que hice con sus dones, talentos, con el tiempo, con todo, si yo creo eso, yo hoy empiezo una vida de consagración a Dios. Si yo creo que el diablo es real y que el infierno es real, yo comienzo a alejarme del diablo para no llegar al infierno jamás. Si yo creo que el cielo es verdad y que es un lugar maravilloso, incomparable a lo de esta tierra, ¿en dónde comienzo a hacer mis tesoros? ¿En dónde está mi enfoque, mi centro, mi vida, todo? ¿En esta tierra donde ladrones minan y hurtan? ¿Donde la polilla y el orín corrompen? ¿En dónde está mis riquezas? ¿Dónde las estoy acumulando? En el cielo, si creo que es real. Entonces fíjense que no es simplemente uno decir el amén o el identificarse con estos principios bíblicos, sino es el vivir estos principios bíblicos. ¿Amén o no amén? El cristianismo es eso, es una vida genuina, real, de hechos, de demostraciones. ¿Amén? Miren lo que dice acerca de profanar. Unos versículos sobre profanar, porque lo que está pasando hoy en el cristianismo es que muchas personas, de ser consagradas a Dios, rompieron su consagración y profanaron lo que le dieron a Dios, y hoy por eso ellos están como están. ¿No se ha entendido eso? Cuando yo estoy consagrado a Dios y digo, ya no me voy a consagrar tanto al Señor, ¿qué fue lo que hice? Hice una profanación, un sacrilegio. Hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, en el profeta Daniel, cuando los vasos de oro y de plata del templo de Dios, que eran usados solo para los sacerdotes de Dios y que habían sido fabricados únicamente para Dios, se cogió todo esto. Nabucodonosor lo llevó a Babilonia cuando destruyó a Jerusalén. Y ahora su hijo Belsasar, un vago, un borracho, un tipo que ni fu ni fa, ese hombre en medio de una borrachera y una fiesta tremenda, dice, vayan, traigan los vasos de Jehová, tráiganlos para acá, que quiero que mi gente aquí, mis invitados, tomen en vasos finos. Y cuando él hace eso, hace una profanación. De lo que era santo, ahora se usa para el pecado, para lo malo. ¿Y qué pasó? Ellos están bebiendo en eso. ¿Y qué pasa inmediatamente? Inmediatamente aparece una mano sobre la pared y empieza a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tremendo, y el tipo queda así pálido, el tipo se le van las fuerzas porque él ve cómo aparece la mano y escribe eso en la pared, y el tipo dice, ya mismo, adivinos, magos, traigan los sabios, que necesito que me digan el significado. Nadie sabía. Le dicen, vaya, traiga a Daniel, un profeta de Dios, que Dios le revela todos los secretos y los misterios. Traen a Daniel, el hombre le ofrece tesoros. Daniel le dice, no me interesan sus tesoros, le voy a dar es la palabra que Dios le mandó a usted. Mene, Dios te ha pesado y te ha hallado falto. Tekel Uparsin, Dios le ha puesto fin a tu reino. Y hoy mismo vendrán los persas y acabarán todo esto. El hombre cae muerto, y esa misma noche entraron los persas en la ciudad y poseyeron Babilonia. Inmediato el juicio de Dios. Asimismo hoy, porque se lo digo, hoy, Juanchito, te quiero decir algo. Tú eres de los únicos que quedan de remanente del ministerio de jóvenes que Dios nos dio. De los últimos que quedas eres tú. Allá en London queda Samuel todavía. Pero aquí tú eres de los últimos que quedan. Todos los demás que fueron objetos consagrados a Dios, tú los viste orar en lenguas, tú los viste apasionados por Dios, tú los viste sus vidas ser cambiadas. Todos ellos que se consagraron para Dios, un día se cansaron de la consagración y dijeron, no, mi vida ya no va a ser más para Dios, ahora voy a vivir mi vida. ¿Qué significa vivir mi vida? Voy a empezar a tener relaciones sexuales, voy a probar el alcohol, voy a probar las drogas. Eso hizo que ellos profanaran
Su consagración a Dios se convirtió en una profanación. Y si los vemos cómo están sus vidas el día de hoy, recibieron los mismos juicios que este hombre Belsasar, muertos espiritualmente. Y Juan Diego es testigo de eso. Eso pasa cuando yo le digo a Dios, yo soy tuyo, pero voy a pecar. Yo soy tuyo, pero voy a probar un poquito del mundo. Yo soy tuyo, pero voy a meterme en unas fiestas a ver qué tal es eso. Yo soy tuyo, pero voy a probar el alcohol, voy a probar el cigarrillo, voy a probar la marihuana, voy a tener relaciones sexuales. Eso pasa, es una profanación. Y después de que me haya consagrado a Dios, me convierto en un profano. ¿Quién es un profano muy conocido en la Escritura? Esaú, muy bien. El hijo de Jacob. Su hermano de Jacob. Hijos ellos dos de Isaac. Él tenía la primogenitura. Dios había dado, desde antes de la ley, Dios había dado ya este principio bíblico, que el primogénito era el de él, el que recibe la bendición. Y a él le importó 5. La despreció, botó eso. Y dijo, ¿para qué me sirve eso si un día me voy a morir? Y por un plato de lentejas la vendió. Y quedó el título sobre él de profano. Así se le llama a la persona que deja botado el lugar que Dios tenía para él. Se le llama un profano. Un profano. Es gravísimo. En la mayoría de los casos, si no en casi todos, lo que trae es un juicio de Dios con una muerte espiritual. Yo lo he visto. Yo soy testigo de eso. En la iglesia donde todos nosotros nacimos, en Oraves. Allá pasó. De 18 pastores o 19, yo no me acuerdo cuántos eran, un montón de pastores que había en la iglesia. La iglesia era una iglesia de más o menos 1000 personas. Había muchos pastores, muchos. Muchos de esos pastores, casi todos los que me dieron a mi clase en el seminario bíblico, ya no están hoy con Dios. Casi todos se fueron para el mundo. Porque su consagración un día menguó y se mezclaron con lo del mundo y se convirtió la consagración en una profanación. Y Dios les trajo una muerte espiritual. Dios les trajo una muerte espiritual. Pastores que fueron mis profesores en el seminario bíblico. Por eso este es un tema, o sea, esto es algo sensible, esto es algo delicado. Esto es algo delicado. Y cuando uno se consagra a Dios, el enemigo le va a querer dar con todo, porque el diablo odia la consagración. Otro ejemplo de un consagrado a Dios que dejó su lugar y los diablos lo cogieron de juguete. Sansón, muy bien. La Biblia dice, ahí está en el libro de los jueces, lo cogieron de juguete a esta bola de músculos. De juguete lo cogieron, le sacaron los ojos. ¿Y cómo terminó Sansón? Muerto. Entonces se cuenta, no podemos jugar con estas cosas, es serio, nuestro Dios es muy serio, nos ama pero es serio. Amén. Y esta clase de mensajes deberían producir en nosotros un temor, pero también una alegría, un gozo de decir, Dios mío, yo estoy en el lugar correcto. ¿Amén o no amén, Juanchito? O nos vamos para una iglesia canadiense que nos hablen un mensaje de psicología o de prosperidad bien bueno, bien sabroso. Y que nos canten y nos pongan luces así bien chéverongas y ¡oh, wow, wow! ¿Sí? ¿Hacemos eso? No, yo no me quiero perder. ¿Usted se quiere perder? ¿Usted quiere ir a una iglesia de esas? ¿De show y de espectáculo? No, yo quiero que el Señor esté conmigo. Y el Señor está con los consagrados. Amén. Donde hay profanación, ¿qué hay? Juicio. 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 Este es un texto muy, muy importante. Levítico, de profanar tengo varios textos, pero hay unos bien importantes. Preste la atención. Deuteronomio 5:11. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Ojo con que las cosas de Dios son cualquier porquería, eso que me importa, lo mismo una cosa que la otra, no.
Ojo con lo de Dios. Ojo con lo de Dios. Levítico 18:21. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Ojo, que consagramos a nuestros hijos y entonces los consagré de niño, lo traje aquí a la iglesia. Y entonces traje el bebecito y, ay, pastor, ore por el bebé, conságreselo al Señor, pastor. Y entonces uno le consagra al niño a Dios, ay, mi bebecito. Y lo mete en cuanto a actividad y cuanta cosa mundana, lo disfraza en el Halloween, allá en la Navidad está cantando en el coro navideño junto al arbolito de Navidad. Y los amiguitos todos son obviamente mundanos porque hay que predicarle al mundo y hay que regalarle el videojuego al niño, el videojuego de moda, Killer 5, y hay entonces que no se le tropieza a los demás, entonces por eso el niño le gusta la musiquita de Shakira, eso no tiene nada de malo, al fin y al cabo Shakira es una buena persona, y empiezan así. Y el niño tiene 12 años y quiere tener novia, claro, papito, desde que traiga la novia aquí a la casa, venga aquí, se la recibimos. A los 13, 14 años el niño ya tiene relaciones sexuales, ya ha embarazado a 2, 3 niñas, ya todas han abortado, pero el niño es consagrado a Dios. ¿Ustedes creen que estoy exagerando? También lo he visto. Lo he visto. Niñas consagradas a Dios con 5 o 6 abortos. Lo he visto. No podemos tomar las cosas de Dios más en vano. Nuestro Dios es santo. Y nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios no da por inocente al culpable. ¿Qué hay que hacer? Hay que recapacitar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Los hijos son de Dios. Yo no se los puedo presentar a Moloc, o sea, ofrecérselos al mundo. Y que entonces que la foto ahorita con el Papá Noel y que viene el Christmas Parade, entonces toca salir allá todos a cantar. Y que entonces que el niño yo voy a dejar que se vaya y que haga con sus amiguitos salidas y eso porque son sus amiguitos y van a fiestas y eso, pero pues son fiestas sanas. Lo que le consagré a Dios ahora es una profanación, por eso todo ese poco de jóvenes que un día estuvieron en la iglesia terminan perdidos. Culpa de los mismos papás que son alcahuetas. Papás, es lo que tenemos en la iglesia cristiana hoy, un montón de alcahuetas. Montonón de alcahuetas. Y traían a los niños a la escuela dominical y ay, tan lindos los colores del niño, y ay, mire cómo pinta, y en una carpetica y todos los recuerdos y todo eso, pero vaya a ver si hacen un devocional en la casa y les enseñan la palabra de Dios en la casa. No lo hacen. Yo tuve una persona, mire, tuve el descaro esta mujer de venirme a decir, ay, es que ¿por qué la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo nunca se apartará de él, pero mi hijo ya no está con Dios, ¿por qué? Es que Dios dice mentiras o qué. Y yo le dije, ¿y cuál fue tu consagración al niño? ¿Que lo traías aquí a la iglesia? Y por eso lo consagraste. ¿Y quién le compró al niño los videojuegos? ¿Y quién le cumplía al niño todas sus pataletas? Porque ese niño tuyo un día salió de mi casa bravísimo, como un peladito de 8 o 9 años, salió furioso porque la mamá no lo dejó ver una película y ¡bum! Botó la puerta, una puerta de vidrio casi me la rompe. El niño consagrado a Dios. Una mentira lo que tenemos hoy. Una mentira, una falsedad de cristianismo. Y queremos coger a Dios con promesas de la Biblia cuando nosotros no cumplimos nuestra parte. Dios cumple sus promesas, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que esa promesa se cumpla. Amén. Proverbios 39. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. La oración que hizo Agur, allá en Proverbios capítulo 30, le dice Dios, no me des riquezas ni pobrezas. Manténme del pan necesario, porque de pronto yo me enriquezco, Dios, y te niego y digo, mire cómo me ha ido de bien. De verdad que yo soy muy inteligente para los negocios y mire todo esto que yo he hecho. ¿Hasta qué?
Está robándole a Dios la gloria, que fue el que le enriqueció, el que le prosperó. Dice, o tampoco que me falten las cosas y entonces yo no teniendo nada, diga, ese Dios, pues el cristianismo es pura mentira, desde que me metí con Dios estoy es pobre, arruinado y no, mejor me iba antes sin Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Una consagración le da a uno lo que Dios quiere darle. Ezequiel 20:39. En cuanto a vosotros, casa de Israel, así dice el Señor Dios, vaya cada uno a servir a sus ídolos, pero más tarde ciertamente me escucharéis y no profanaréis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y vuestros ídolos. Es un mensaje duro. Es que este mensaje de una generación consagrada para Cristo no puede ser un mensaje blandengue. Tenemos que definirnos si somos o no somos de verdad cristianos. Amén. O vamos a seguir nuestros sueños y nuestros deseos en esta tierra, o realmente vamos a poner nuestras vidas al servicio del Señor. Y en todo. En todo. Amén. Ya se fueron todos los amenes, mejor dicho, se fue la alabanza, se fue todo en este día. Vamos a terminar con esto. ¿Cómo consagrarse a Dios? ¿Cómo consagrarse a Dios? Bueno, la consagración a Dios es algo realmente muy sencillo de hacer. Muy sencillo. La consagración a Dios comienza con un acto voluntario, ya lo dije, en el cual yo entiendo que estoy consagrado al mundo, al pecado, a mi familia. Estoy consagrado, dedicado a cosas que no me van a traer cosas buenas. Y cuando yo entiendo esto, ¿qué hago? Voy a Dios y comienzo a romper toda consagración. Amén. Comienzo a romper toda consagración. Y le comienzo a decir al Señor, bueno Señor, yo tal vez no soy como esos 7,000 que no doblaron la rodilla delante de Baal. Baal representa el Dios de este mundo. O sea, todo lo que el mundo ofrece y lo que uno ve y desea y codicia. Entonces uno va sinceramente delante de Dios y le dice, bueno Señor, yo sí he doblado mis rodillas delante del mundo. Yo sí me he contaminado, yo sí me he dañado, yo sí me he sentido atraído por estas cosas. Es más, Dios, yo estoy en estos y estos y estos pecados hoy. Pero yo soy consciente, Señor, que con eso te estoy ofendiendo. Yo soy consciente, Señor, que con eso yo te estoy desagradando, Dios. Te estoy desagradando. Y me arrepiento hoy de corazón. Amén. Me arrepiento hoy de corazón, se le dice al Señor. Me arrepiento hoy de corazón. Y me humillo ante ti. Y se le dice eso al Señor. Me humillo. Yo me humillo. Y me quiero consagrar, Dios mío. Me quiero consagrar. Y comienzo a poner mi mirada únicamente en el Señor, a ponerme metas semanales. Mire, una meta que yo me pondría con Dios si fuera ustedes, sería que cada domingo yo esté aquí con una alegría y un gozo y una felicidad impresionante. Que nada me la quite. Pese a cualquier problema, pese a lo que sea, que yo diga, yo el domingo llego feliz a la casa de Dios. Feliz. Llego a buscar a mi Padre, a llenarme de Él. Yo sé que pequé, pero Él me va a perdonar, Él me va a limpiar, Él me va a levantar. Esa será una meta que yo me pondría. Metas que yo me puse en mi caminar con Dios. De decir, nunca jamás me voy a dejar de congregar un domingo. Nunca más, Dios. Yo me puse esas metas con Dios. ¿Qué decir cuando le pedí al Señor que me liberara de la pornografía? Y no lo lograba y no lo lograba. Comencé a ponerme retos con Dios mensuales. Decir, este mes no voy a ver ni una sola vez en el mes. Y empezar a cerrar puertas y hacer ayunos de comida, pero también ayunos de cosas. Entonces yo le decía, no voy a ver televisión, Dios, porque yo sé que por ahí es que se me está metiendo el bicho ese. Entonces no veía más televisión. Y así mi vida se fue apartando y apartando y apartando y apartando más para Dios.
Y me fui llenando y llenando y llenando de lo de Él. Y Él me fue sacando y limpiando toda esa suciedad para poder hoy estar acá. Y en lo que hoy yo sigo fallando, recuerdo mi llamado, recuerdo quién me salvó, me limpió, quién está conmigo. Y le digo, Señor, yo sigo fallando en esto, ayúdame, sácame de esta. Y Él me da la fuerza y Él me saca. Amén. Pero necesitamos pensar hacia adelante, hacia dónde vamos. Tenemos que mirar cuál es nuestra meta. Piensen en la meta de un hombre como el apóstol Pablo. ¿Qué meta pudiera haber tenido el apóstol Pablo? Hasta lo último de la tierra, Mateo 28, 19 y 20. El apóstol Pablo sintió su llamado a los gentiles y él dijo, Dios, hasta lo último de la tierra yo quiero predicar. Y dio su vida. Y miren cuántas cartas, 16 cartas, 16 libros de nuestra Biblia, escritos por este hombre inspirado por Dios. Llenémonos de esa satisfacción. Traigámosle al Señor victorias. Hoy yo llego aquí con una victoria y le digo, gracias Señor, la semana pasada me comprometí, te dije voy a meterme Señor mínimo 2 horas diarias de oración sin que nadie me interrumpa ni nada, mínimo 2 horas encerrado contigo, porque ha sido difícil tenerlo por los bebés, por el bebé, por la niña, por tantas cosas que uno tiene que hacer a diario, el ministerio, todo. Era difícil y me metía 1 horita, después media horita, después al final 40 minutos, 15 minutos, tiempos así regados. Y entendí que cuando uno se mete en tiempo de lleno con Dios es muy diferente a estar regados todo el día. Y me metí y anoche estaba aquí pero molido, toda esa carga, todo ese desgaste porque la camioneta se nos quedó por allá enterrada y bueno, todo eso y yo estaba aquí pero molido y miraba el reloj y dije, bueno Señor, vamos a arrancar, 9 de la noche. Claro, terminé a las 11:10. Gracias Señor, lo pude lograr. Y a veces creemos que no podemos, y ahí es cuando viene el Espíritu Santo y en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona, pero nosotros estamos dispuestos. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes que están acá, ¿ustedes realmente quieren consagrar su vida a Dios? No es conmigo, es con Él. Y si habláramos de los beneficios, de las bendiciones de una vida de obediencia a Dios, son demasiados. Esta semana escuché una oración que me conmovió mucho. Y esta persona decía, Señor, gracias, porque en esta ocasión me diste la fuerza para poderte buscar, porque durante mucho tiempo me llamaste y yo no quise prestarte atención. Y me conmovió esa manera de orar tan sincera. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con Dios, gente sincera. Decirle, yo quiero esto, Señor, contigo. Yo lo quiero. Y luchar por eso. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre maravilloso, he predicado tu palabra, Dios. Dios grande y bueno. Señor, estos mensajes deben traer algo a nuestra vida, Padre. Deben hacer algo, algún efecto, Señor, en nuestro interior. Que quiten las piedras del corazón, que remuevan, Señor, todo lo que impide que tu plan se desarrolle en nosotros, Dios. Esta palabra no se la puede robar el enemigo, Señor, por la dureza de los corazones, por las distracciones, por los afanes. No, Señor. Esta palabra, Dios mío, tiene que producir gozo, tiene que recibirse con alegría, Señor, y producir fruto al 30, al 60 y al 100%. Dios, esta es la obra que yo no puedo hacer, que únicamente tú puedes hacer, Espíritu Santo. Mi Señor, yo vuelvo y te digo, me consagro a ti, Señor. Yo me consagro a ti. Yo me consagro a ti, Señor. Soy tuyo.
Mi vida es tuya, mi matrimonio es tuyo, mis hijos son tuyos, Señor. Todo lo que me has dado es tuyo, el ministerio, los bienes, los años que me queden en esta tierra, todo es tuyo, Dios, todo es tuyo. Y quiero vivir solo para hacer tu voluntad, Señor. Perdóname en todo lo que hasta este momento yo te ofendí, te fallé. Perdóname en todo lo que rompí mi consagración y profané y te ofendí, Espíritu Santo de Dios. Perdóname, Señor. Yo aquí, Señor, me arrepiento y soy el primero en humillarme, Dios. Pero quiero estar consagrado, apartado, dedicado únicamente a ti. Únicamente a ti, Señor. Y que mis años, Señor, se gasten en ti. Al final de mis días, poder ver, Señor, cómo el remanente, Dios, creció y que hubo remanentes en muchos lugares aquí en Canadá y a donde tú me lleves, Dios. Que hubo remanentes gracias a la perseverancia. Gracias, Señor, a la santificación. Gracias a la fe. Gracias al poder tuyo derramado a través de un vaso que se quiso consagrar. Eso quiero ser yo y quiero pedirte que me des hijos espirituales por montones. Y que, Señor, en los que hoy están escuchando y viendo o verán después, Señor, este mensaje, venga también ese deseo de la consagración, de dedicarse, de ofrecerse voluntariamente a ti, de romper con la corriente de este mundo, de sacar los ídolos del corazón y de quedar rendido únicamente a ti, mi Dios. Yo te lo pido, Señor, pon tu bendición sobre cada persona que escuchó este mensaje con atención. Pon tu bendición y trae, Señor, la recompensa debida a esto, Padre. En nombre de Jesús te lo pido. Levanta a todo aquel que está caído, fortalece a todo aquel que se encuentra débil, sana a todo aquel que se encuentra enfermo, Señor. Provéele a todo aquel que necesita hoy provisión también, Señor. Ayuda, Señor, a aquel que está cansado, dale fuerzas nuevas en el nombre de Jesucristo. Y levanta, Señor, esta obra aquí en Canadá, allá en Colombia, Señor, y a donde tú nos lleves. Levanta la obra, levántala, mi Señor, levántanos, Señor, maestros, levántanos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Levanta siervos para tu mies, Dios mío, porque los campos están blancos, Señor. Abre puertas, Dios, para el evangelismo y glorifica tu nombre, oh Padre. Yo te lo pido, Señor, Dios Todopoderoso. Yo te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Manifiéstate, Dios. Recibe también nuestras ofrendas, nuestros diezmos que damos voluntariamente y con gratitud, porque tú has sido fiel, porque no nos ha faltado, Señor, el salario, no nos ha faltado la comida, Señor, el dinero para pagar, Señor, las cosas. No nos ha faltado nada, porque tú lo has dado, Dios. Eres tú, Señor, el que nos ha sostenido. Y reconocemos hoy, Señor, consagramos nuestras finanzas a ti, que era otro punto de la consagración. El consagrar las finanzas a través de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias. Te consagramos las finanzas para que el diablo no las toque más. Te las consagramos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y bueno, Señor, quedamos en tus manos, en tu poder. Padre, oro para que rompas toda cadena, para que quites todo yugo, lo pudras con tu presencia, Espíritu Santo. La unción pudre el yugo, para que, Señor, quites los velos de muerte, de maldad, para que destruyas todo lo del diablo en las vidas hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que nos des convicción, Señor, convicción, y aumentes nuestra autoridad espiritual, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos honor y te damos gloria y gracias, Espíritu Santo, porque has estado con nosotros desde el principio del servicio hasta el final, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. En tus manos quedamos, Dios. Atamos los espíritus de retardación y de venganza y los enviamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Toda contaminación que salió la atamos y la enviamos al abismo. Toda pesadez, tristeza, muerte, depresión, la atamos y la enviamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Y quedamos en ti, Señor, en tu presencia, Dios, en ti, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo pedimos para tu gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Me despido. El Señor les bendiga a todos grandemente.